Amén y amén. Bueno, entonces el día de hoy vamos a compartir un devocional que le hemos titulado Fortaleceos en el Señor. El tema es la fuerza, la fuente de nuestra fuerza, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 10. Es el versículo que vamos a estar tocando el día de hoy. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, la vida cristiana no es una caminata pasiva. De alguna manera quiero decirles de que es una guerra totalmente espiritual. Desde el día que tú, aunque no hayas venido a Cristo, los que nos están viendo, pero si vinieron a Cristo, si aceptaron al Señor con todo su corazón, donde hicieron una oración de fe, sabiendo de que Él era su suficiente Salvador, reconociendo a Cristo sobre todas las cosas, permitiendo que Él tomara en control de su vida, hermanos, entramos a una guerra muy espiritual. El apóstol Pablo escribe desde la prisión, porque él se encuentra en Roma, de cómo, no como un derrotado, sino como un soldado que entiende que una fuerza, de alguna manera espiritual, se está llevando a cabo. Y que aunque Pablo se encuentra allí en una prisión con cadenas, de alguna manera quiere decirnos de que esas cadenas están rotas en Cristo Jesús resucitado, pero a nivel espiritual hay una guerra totalmente fuerte. Y de alguna manera Pablo escribe esto desde la prisión en Roma alrededor del año 60-62. La palabra o la historia nos demarca que Pablo fue ejecutado casi que entre el año 65 y el año 67. Estaba muy cerca de la partida de Pablo hacia el cielo. El énfasis de esta carta de alguna manera es acerca de la unidad en Cristo y la identidad de nosotros como cristianos. Efesios 6 es una conclusión práctica para nosotros, donde la iglesia se debe equipar de alguna manera espiritualmente. Y hay una orden aquí de Pablo que en medio de su prisión, en medio de todo lo que está viviendo y experimentando, Pablo quiere dejar claro de que la iglesia está enfrentando desde ese tiempo una situación espiritual demasiadamente fuerte, y esto es algo que no podemos omitir. Nosotros como cristianos estamos siendo atacados todo el tiempo con diferentes situaciones, y eso lo vamos a estar viendo en los próximos días de esta semana. Toda esta semana vamos a estar conectados de 4 a 5 de la mañana, donde vamos a estar mirando estos puntos. Y Pablo inicia diciendo: fortaleceos en la fuerza del Señor. ¿Por qué dice Pablo en este versículo inicial y nos demanda esta fuerza? Porque cuando de alguna manera tú eres un soldado es ceñido, un soldado está capacitado para la guerra y tiene que estar bien parado, tiene que estar bien cimentado y también tiene que estar bien entrenado. Y nosotros, a través de la oración, a través de actos, como comportarnos bien, porque es que la armadura, aparte de que no es literal, pero también es muy espiritual, pero tiene mucho que ver con mi comportamiento. ¿Cómo me he visto yo de la verdad? ¿Cómo me he visto yo con el calzado, el presto del evangelio? ¿Cómo me pongo el yelmo de la salvación? Tiene mucho que ver con lo que yo hago. Entonces quiero decirles de que Pablo da una orden específica, y esa orden es, no es una sugerencia, literalmente es un mandato. Pablo está diciendo, por lo demás, está diciendo: ojo, que esto es importante. Fortalezcanse, hermanos míos, en la fuerza del Señor, en todo su poder, en todo su esplendor. Y este poder o esta fuerza que Pablo está diciendo literalmente es el verbo griego endimauste. Así se llama el verbo fuerza en griego, endimauste. Entonces, esto implica recibir la fuerza continua, no autogenerada. Ojo con esto, porque está diciendo en el poder de su fuerza, de la fuerza del Señor. Esto implica una fuerza que es continua, que es inagotable, que es sin límites, que no escasea. Y esta fuerza tiene mucho que ver con algo que no se autogenera. O sea, no somos nosotros, o sea, que quiere decir que la fuerza no es emocional, la fuerza no es física, la fuerza no es en este caso, no es humana.
Es la fuerza que Pablo está tratando de decirnos acá es una fuerza totalmente espiritual, o sea, en el poder de la fuerza del Señor. Hermano, yo no sé si tú has tratado de vencer al enemigo con tus propias fuerzas. Yo no sé si tú has tratado de intentar vencer al enemigo con tus propias aptitudes o porque tú crees que es de esa manera. Hermanos, así no se vence en el reino en el reino espiritual. Así no se vence, no es en tus fuerzas, no es en tu cabal, no es en tu criterio, no es en lo que tú pienses, no es en lo que tú creas. Hermano, la fuerza es del Señor, es una fuerza ilimitada. Pablo nos está diciendo de que debemos de aferrarnos al poder de la fuerza del Señor. Y yo no sé si has notado de que en algún momento has tratado de luchar con el enemigo y fuiste vencido. Has sido derrotado en diferentes situaciones. Personas que dicen: yo volví al licor, yo volví a las drogas, yo volví a la pornografía, yo volví a la pobreza, yo volví a la escasez, yo volví a todo eso que no quería. Hermanos, es porque estás intentando vencer el reino de las tinieblas con tus fuerzas. Y eso es algo que hay que notar, eso es algo que hay que entender. No se trata de vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas. O sea, en nuestras propias fuerzas hacemos lo que nos corresponde a nosotros: arrodillarnos, orar, perseverar. Y de ahí hacia allá, aferrarnos a las fuerzas del Señor y clamar, porque Él es el que vence por nosotros, Él es el que toma el control de toda situación. Creer es con las fuerzas del Señor, porque incluso la fe sobrepasa el límite del entendimiento. A veces nosotros queremos hacer acciones en nuestro razonamiento, y nuestro razonamiento dice: hasta aquí puedo llegar, yo ya no puedo más de allí, ya no puedo llegar, yo puedo llegar hasta aquí, ya hacia allá no hay nada más. Así es nuestro razonamiento. Pero cuando activamos la fe, literalmente le estamos diciendo: Señor, es en tus fuerzas y no es en las mías. Señor, es en ti y no en mí, porque no soy capaz. Cuando activamos la fe, estamos activando esa posición en la que Pedro caminó sobre el agua. Quiere decir de que el límite de razonamiento es hasta la barca. Yo ahí para allá no puedo pasar, pero se activa la fe cuando yo doy un paso de la barca afuera y empiezo a caminar sobre el agua en lo imposible. Quiere decir de que no es en nuestra fuerza, no es en nuestro razonamiento, es en las fuerzas del Señor. Cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿me dejas ir hacia ti? Dígame que vaya hacia ti, ¿me permites ir hacia ti? El Señor le dice: ven, ven. Ven que yo sí soy. Y Pedro inmediatamente da el paso y da el otro y empieza a caminar. Hermano, no se hundió en los primeros pasos. Quiere decir de que es en las fuerzas del Señor. En su razonamiento no es así. ¿Por qué? Porque cuando caminó hacia el Señor y empezó a entender de que su razonamiento le dijo: hey, estás caminando sobre el agua. Y cuando miró hacia los lados, la tormenta, el mar y todo, y se veía en la oscuridad, inmediatamente entra el razonamiento a hacerle entender de que no es normal lo que está pasando, y se empezó a hundir. Hermano, por eso no es en nuestro razonamiento, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es porque el Señor activa la fe. Quiere decir de que cada persona tiene fe. Es imposible que diga: es que yo no puedo creer. Hermano, la palabra del Señor dice claramente de que el Señor depositó una medida de fe para cada persona. Quiere decir de que tú tienes una fe que tienes que ejercitar, y que se ejercita en el momento que tú y yo nos postramos a orar y empezamos a clamar. Y por más difícil que sea la situación, yo digo: Señor, no es tan fácil asimilar, pero no es en mí, es en ti. Jesús en Getsemaní, lo primero que hizo fue: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero como no es mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y empezó a orar, y era tanto la desesperación que sudaba sangre con agua. Quiere decir que llegó al punto más crítico mentalmente, humanamente, pues lo podemos hablar, donde puede llegar la estabilidad emocional. Cuando ya sale agua con sangre, quiere decir de que emocionalmente ya no tenía estabilidad, estaba desesperado y quizá entró en nervios, en un pánico de que iba a morir. Pero aún así el Señor dijo: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya, Padre. Y asimismo entregó su vida por ti y por mí. Hermano, quiere decir que es en las fuerzas del Señor. Es en las fuerzas del Señor donde nos tenemos que aferrar. Hermano, yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé qué estás experimentando. ¿Cuál es tu situación? Que de pronto no eres capaz de salir de allí. Pero quiero decirte que todo esto es una lucha espiritual. Que hay que empezar a salir de allí. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Creyendo. Aferrándonos a las fuerzas del Señor, porque yo no sé si estás tratando de vencer al enemigo con tus fuerzas, pero no es en tus fuerzas. Recuerda, la victoria viene del esfuerzo, no viene del esfuerzo humano, sino del poder del Señor. El versículo de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la fuerza humana. Dice la escritura, en la debilidad. Y yo no sé si tú te has sentido débil. Yo no sé si estás cansado de tanto luchar con ese esposo que no deja licor. Esos hijos que tienden a ir a tomar licor y a drogarse. Esa familia dispersa. Esa hipocresía. Esos momentos de angustia, debilidad, tormentas que estás padeciendo. Esos momentos de crisis emocional donde no sabes qué hacer. Porque te encuentras apartado, distante en un lugar donde pareces maniatado. Que pareces que estás en prisión en vez de sentirte libre. Hermanos, no perdamos la esperanza. Porque la esperanza viene del Señor. Y ahí es donde está nuestra fuerza. Quizás hoy no vemos la salida, pero la salida sí está en Él. Y sí, necesitamos fuerzas. Y esas fuerzas son las del Señor para poder aguantar este momento difícil, pero también concentrarse en lo que viene. Para poder resistir a todas estas cosas que vivimos a diario. Hermanos, hay que reconocer de que el Señor es el que obra y que nos perfecciona aún en medio de nuestra debilidad. Así que creer con todo nuestro corazón es importante. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, por este mensaje específico. Seas tú permitiéndonos adquirir las fuerzas que se necesitan para vencer al enemigo. Padre, tú eres el que nos da fuerza porque es en tu poder, es en tu fuerza ilimitada y no en la nuestra, Señor. Permítenos aferrarnos a esa fuerza a la que se menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Bendito Dios. Padre, queremos estar fortalecidos para poder enfrentarnos, bendito Dios, a esta batalla espiritual que aunque nosotros no quisiéramos participar, ya estamos en ella. Ya es inevitable, bendito Dios, poder decir de que no vamos a tener que luchar contra diferentes situaciones, pero que no nos hallemos nosotros peleando en nuestro propio cabal y fuerza y razonamiento, sino en tus fuerzas, bendito Dios. Fortalece nuestra vida espiritual como la fuerza del búfalo, bendito Dios. Y rejuvenece nuestra vida como el águila, Padre Santo. Yo te pido por aquellos hermanos que están batallando en sus fuerzas, que no saben qué hacer, que se encuentran desesperados. Seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor. Permite que ellos que se sientan fortalecidos, Señor, al escuchar este devocional, Padre, porque es tu devocional, es tu palabra la que nos da vida y vida en abundancia, Señor, a través de tu Hijo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.